Preguntas. Buenas noches. Hoy, señor presidente Correa. Byron Galarza, Euromar Televisión de Ecuador. La pregunta para los dos presidentes. Con el tema de los desahucios, que es un tema muy recurrente en España, hay muchos ecuatorianos que también están en esta situación. ¿Qué van a hacer los gobiernos en el caso puntual si es que el gobierno español tiene una política en el tema de desahucios y, obviamente, para el gobierno ecuatoriano, si es que esos migrantes que lamentablemente atraviesan esta situación, ustedes los van a acoger en el plan retorno? Bueno, el Plan Retorno es un programa de apoyo del Gobierno Nacional para todos los migrantes en España, Italia, Estados Unidos que quieran regresar a la patria. Significa apoyo, exoneración de aranceles para que traigan su menaje, sus equipos de oficina, equipos profesionales que hayan utilizado su vehículo bajo ciertas condiciones. Obviamente, por supuesto, el Plan Retorno es mucho más importante en estos momentos de crisis donde muchos ecuatorianos buscan regresar al Ecuador. Con respecto a la crisis, al problema de los desahucios, que es un problema muy grave, incluso la asesoría legal es tremendamente cara. En consecuencia, estamos apoyando fuertemente con esa asesoría legal. Ya tenemos un grupo de abogados trabajando para asesorar a la comunidad ecuatoriana y a los ecuatorianos que se encuentran en ese problema. Y eso es hasta donde podemos ayudar en estos momentos. Sin embargo, hemos conversado con el presidente Rajoy para buscar otras soluciones a la crisis, pero por supuesto la crisis es tremendamente fuerte. Hay leyes que no quiero ser indelicado, pero sí nos asombran desde el Ecuador. Por ejemplo, que el riesgo recaiga sobre las personas y no sobre el capital. Ustedes saben que si se daba un crédito de 200.000 euros, un crédito hipotecario, la casa es la garantía del crédito hipotecario. Si no se puede pagar ese crédito, se da la garantía y debería extinguirse la deuda. Pero de acuerdo a la legislación española, la casa se recibe con la nueva valoración. Si esa valoración es 50.000 euros, el ciudadano, el ser humano, continúa debiendo 150.000 euros. Es decir, todo el costo, todo el riesgo en el ser humano, no en el capital. Eso atenta contra todos los principios, con todo respeto hasta éticos, de la economía. Y son leyes que existen en España. Hemos hablado de esas leyes, por supuesto, no es responsabilidad del presidente, pero son cosas difíciles de entender. No solo eso, la valoración de la casa la hacía el propio banco. O sea, si en un momento dado la valoración de la casa fue excesiva, había una burbuja inmobiliaria, se exageraban los precios, eso era responsabilidad también de los propios bancos. Pero todo el costo de la crisis está cayendo sobre los ciudadanos, no solo ecuatorianos, españoles, de cualquier nacionalidad. Son cosas que nos sorprenden. Le he expresado mis inquietudes al señor presidente, pero lo que está a nuestro alcance hacer en estos momentos es dar toda la asesoría legal en forma gratuita a la comunidad ecuatoriana que la necesite para enfrentar de mejor manera este problema que es realmente grave, terrible, difícil. Bien, efectivamente el señor presidente de Ecuador me ha planteado en la reunión que acabamos de tener este asunto. Este es un asunto que afecta a muchos ciudadanos ecuatorianos, a ciudadanos de otros países y también a muchos ciudadanos españoles, como conoce el conjunto de la opinión pública y, desde luego, todos ustedes que están aquí presentes. Es un tema difícil, es un tema duro, es un tema crudo. España vive una crisis económica muy importante y una de las consecuencias de la crisis es pues, que hay personas que están pasando por dificultades, que pierden su puesto de trabajo, que no pueden pagar y luego se encuentran con situaciones como esta a la que usted se ha referido en su pregunta. Nosotros llevamos ni 3 meses en el Gobierno y dentro de los muchos asuntos que hemos intentado abordar en el ánimo de resolver o intentar buscar una solución a lo que son los problemas reales de la gente, este tema lo hemos tratado ya, ha sido objeto de debate por el Gobierno, que ya ha tomado algunas decisiones, en concreto en el Consejo de Ministros del pasado día 9 de marzo ya hemos tomado algunas decisiones sobre este asunto que creemos que puede servir para suavizar muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento y dar soluciones a algunos de esos problemas que se están produciendo. En cualquier caso, nosotros, siempre y cuando, lógicamente, pues se respeten la legalidad constitucional y la legalidad vigente en España, estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. Pero este es un problema que el Gobierno español conoce, que afecta a muchísimos ciudadanos, que tenemos que respetar los derechos de todos, que ya hemos tomado alguna decisión,
que las entidades financieras han asumido voluntariamente un código ético que luego obligará y que, en cualquier caso, si hay algo que se pueda seguir haciendo, nosotros estamos en disposición de hacerlo, porque evidentemente es un tema que hace mucho daño a muchas personas que están en situación muy compleja y muy difícil en estos momentos. Sí, buenas tardes. Yo también tenía un par de preguntas al presidente Correa. Sí, al presidente Correa quería preguntarle si ha decidido ya si se va a presentar a las elecciones de 2013 y si se va a enfrentar con su hermano, que hemos conocido que ya ha decidido presentarse. Y como le ha invitado el presidente Rajoy, si tiene decidido ya venir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en otoño. Y al presidente Rajoy, si me permite una pregunta de ámbito nacional, me gustaría saber si es usted partidario de algún método de copago para mantener el actual sistema sanitario español, una vez conocido lo que ha hecho en Cataluña el Gobierno catalán, de una tasa para el sistema farmacéutico, si es usted partidario de ese asunto o de ampliar no solo al sistema farmacéutico, sino a otro tipo de prestaciones sanitarias ese copago. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Mire, ampliando un poquito la pregunta anterior, también conversamos con el presidente, él me habló del código de ética y yo soy economista, ¿no? Esta es mi área. Y si no hay una flexibilización en esta situación de las hipotecas, se va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. Se requiere flexibilizar y repartir los costos de la crisis para evitar, insisto, la peor situación social posible, la más indeseada. Y yo estoy seguro que España saldrá adelante, porque lo importante en economía, el sector financiero, es solo una forma de coordinar acciones en economías modernas, especializadas, impersonales, etcétera. Uno de los problemas de la economía moderna, entre comillas, es que se le ha reducido al ámbito financiero, pero lo importante de economía son esos factores de producción, esos recursos productivos, las capacidades de generar riqueza. Y eso básicamente es el talento humano, la gente, la infraestructura. Y eso está ahí en pie. Y el inmenso talento humano que tiene España. Entonces yo tengo mucha fe que con las medidas adecuadas, y les deseo, insisto, la mejor de la suerte en estos momentos tan duros para el gobierno español, tengo mucha fe de que España saldrá victoriosa de este obstáculo, de esta grave situación. Como siempre, saldrá adelante y pronto superará esta crisis. Con respecto a sus preguntas, mire, yo no he decidido todavía lanzarme a la reelección, no es una decisión mía, somos un movimiento democrático, una decisión de mi movimiento, por supuesto. Nuestra responsabilidad es que continúe este proyecto político, que ya en Ecuador es leyenda. Son los cambios más profundos que ha tenido el país en los últimos 100 años, cambios positivos, cambios para el bien común, cambios para no tener los estados burgueses representando unos pocos, sino estados populares representando a las grandes mayorías, representándonos a todos. Y en esta lucha se dan situaciones muy ingratas, ¿no? La situación de mi hermano, que a mis espaldas hizo contratos ilegales, después me acusó de haber sabido de esos contratos, imagínense hasta dónde se llega, en el fanatismo y en ambición, y por eso se ordenó, cuando se descubrieron esos contratos, esos son ilegales los contratos, el hermano del presidente no puede contratar con el Estado, ni ningún pariente cercano, se terminaron esos contratos y por eso se fue a la oposición. No es que, como pretende decir, porque se fue a la oposición se le inventaron los contratos, no. Primero se suspendieron los contratos y ahí pasa la oposición y ahora se ha autoproclamado candidato presidencial, allá él. Lo que sí le quiero decir con todo cariño es que en Ecuador nadie le hace caso a una persona como Fabricio Correa, que incluso ya demuestra graves indicios de desequilibrio. Sobre la Cumbre Iberoamericana, por supuesto, me acaba de hacer la invitación al presidente Rajoy y para mí siempre es un placer regresar a España, conocer Cádiz, que no conozco, ciudad tan importante en todos los aspectos, sobre todo el histórico. Y aquí estaremos con mucho gusto en la Cumbre Iberoamericana. Le he pedido al presidente, y él está totalmente de acuerdo, ¿no?, que cuidado nuestros pueblos, se cansan de que nosotros estemos en cumbres y ellos permanentemente en los abismos, y queremos tratar temas realmente relevantes, no las agendas triviales que muchas veces caracterizan a estas cumbres, las declaraciones, los lugares comunes, las frases cliché, el amor por la democracia, por la libertad de expresión, los derechos humanos. ¿Quién va a estar en contra de esas cosas?
sino que hay que tratar temas realmente concretos, trascendentes, urgentes, diría yo. Por ejemplo, el tema de las Malvinas. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. La estrategia es un fracaso. Nuestros países están azotados, asolados por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Tenemos que buscar nuevas estrategias por el bien de nuestros pueblos, por el bien de la humanidad. Y ojalá podamos tener esos temas que consideramos con todo respeto trascendentales en las agendas de las próximas cumbres. Muy bien. En relación con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa, no es un asunto que se haya debatido ni en Consejo de Ministros, ni en Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ni en Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y desde luego, si me pregunta a mí personalmente, yo no soy partidario del copago en la sanidad. Buenas noches, presidente Correa. Señor Rajoy, una pregunta para usted. El presidente de Ecuador, el presidente de Bolivia y, si no me equivoco, también el presidente de Perú han reclamado la propiedad como patrimonio de los bienes y tesoros encontrados en el buque de las Mercedes, si no me equivoco en el nombre tampoco. Frente a eso, ¿cuál es su posición? ¿Va a haber un espacio de diálogo para conversar sobre eso? ¿Se afirma en que es propiedad de España o, como han dicho los presidentes que he mencionado anteriormente, eso constituye el patrimonio de los latinoamericanos? Mi posición en este momento es escuchar a los tres presidentes que usted ha citado. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta para cada uno de ustedes, al señor Correa. Me gustaría preguntarle si es usted consciente de la preocupación que ha suscitado en Europa la sentencia contra el Universo y si no teme usted que a raíz de esta sentencia en su país se genere miedo a ejercer la libertad de expresión. Y al presidente del Gobierno español, los dirigentes de CiU han advertido ya que con su nueva ley de consultas, pues lo primero que van a preguntar a los ciudadanos va a ser sobre el pacto fiscal. Me gustaría saber si interpreta usted esto como una especie de presión, como un chantaje, y en el caso de que lo lleven a la práctica, pues ¿qué hará el Gobierno? Gracias. Gracias por su pregunta. Sobre la reacción que se ha generado a nivel internacional, es la mejor muestra de que tenemos la razón. Cómo cuando se enfrenta a ciertos poderes con la ley en la mano, en base a la Constitución, en base a los principios democráticos, si son poderes muy grandes, se tiene capacidad de manipular, engañar, etcétera, y enseguida se genera un espíritu de cuerpo rompiendo las más elementales normas, incluso que dicen defender. Por ejemplo, en el periodismo, una elemental norma es contrastar la información. Muchos periódicos publicaron una sola versión sobre el caso del Universo y solo uno, hace pocos días, me entrevistó para saber nuestra opinión. En todo caso, yo le puedo asegurar que en Ecuador se vive una absoluta libertad de expresión. Se toleran cosas que jamás se tolerarían ni aquí ni en España, en Europa, Estados Unidos. Pero obviamente, para los excesos, los abusos de esa libertad de expresión están las leyes, están los tratados internacionales, está la Constitución de la República. Y eso es lo que se ha aplicado. Y el primer pecado fue enjuiciar a los que se creyeron por encima de la ley y el segundo pecado fue vencerlos en el marco legal, en la justicia. ¿Y cómo se dejaron de decir ciertas cosas? Por ejemplo, que se habló de persecución, lo cual nos da una imagen que hay un Estado malo, hombres políticos malvados que persiguen pobres periodistas y pobres medios de comunicación. No se engañen, por favor, conozcan América Latina y verán que uno de los grandes poderes vinculados totalmente al poder económico, que han estado acostumbrados a manipular nuestras naciones, es el poder mediático. Y el pecado de este gobierno es no someterse a ese poder, pero se quiso transmitir la idea de que se estaba persiguiendo a pobres periodistas por dar una opinión. La opinión fue, por si acaso, señores periodistas, la acusación de que este presidente era un criminal de lesa humanidad y había ordenado disparar contra civiles. Esa fue la opinión. Entonces, sigámonos engañando y haciéndole un daño al verdadero periodismo, tratando de convencernos y convencer que eso es opinión, eso es calumnia, eso es injuria. Y en Ecuador, como en muchos países de América Latina, se sanciona la injuria con las leyes, está tipificado en las leyes esas infracciones. Y siempre se dijo que si rectificaban esa mentira, no se empezaba el juicio, luego que se empezó, se cancelaba el juicio, nunca lo quisieron hacer por soberbia.
En extremo, en última instancia, cuando se vieron perdidos, ofrecieron rectificar el artículo, pedir disculpas, pero con condiciones. Si es que no habían mentido, ¿por qué proponían rectificar y pedir disculpas? Y si mintieron, tienen que pedir esas disculpas y rectificar sin ningún condicionamiento. Eso nos daba nuevamente la razón. ¿Qué se dijo a nivel internacional? Que el presidente Correa se quería enriquecer. Jamás se dijo que por escrito se presentó que hasta el último centavo que se obtuviera en el juicio, que podía parar en cualquier momento si el universo rectificaba su mentira, iba para el proyecto Yasuní TT. Son las grandes cosas que se obviaron para manipular y dar la sensación de que Ecuador se está persiguiendo a periodistas por opinar. Ecuador es un Estado de Derecho. No se persigue periodistas, no se persigue arquitectos, no se persigue bomberos voluntarios. Se persiguen delitos de acuerdo a la ley. E injuriar, calumniar, le gusta o no le gusta a ciertos periodistas y a ciertos medios de comunicación que están acostumbrados a tener patente de corso para hacer lo que le da la gana. Gracias a Dios, todavía en nuestro país es un delito. Entonces los invito a todos ustedes a ir al Ecuador a gozar de la plena libertad, ahora sí, del ejercicio de derechos humanos que antes no eran negados, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de ideas, ver que se vive una plena democracia y, por favor, a defender la libertad, verdadera libertad de expresión, que no es un patrimonio de unos negocios dedicados a la comunicación acostumbrados a hacer lo que les da la gana, sino patrimonio de todas las ciudadanas y ciudadanos. Muy bien. Yo casi le voy a explicar cuál es mi prioridad en este momento, que creo que es la prioridad de todos los españoles. Es decir, estamos trabajando para intentar, objetivo capital, que vuelva España al crecimiento económico y se genere empleo, y a partir de ahí pues podemos resolver muchos problemas, entre otros la mejora de nuestro sistema de bienestar y también la financiación de todas las administraciones públicas. Por eso estamos y vamos a continuar empeñados en la lucha para reducir nuestro déficit público y cumplir nuestros compromisos. Por eso estamos empeñados y vamos a continuar con ellos en un proceso de reformas que creo que ha ido bastante cargado en esta primera parte del año. Por eso estamos trabajando la reestructuración del sistema financiero para que vuelva al crédito, puesto que eso es una condición imprescindible para que haya crecimiento económico y empleo. Y luego hay algo que sí que me gustaría señalar e incidir en ello. Alguna vez me he referido a este asunto. Para nosotros los problemas financieros de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales son también nuestros problemas financieros. Yo no me voy a desentender, ni mi Gobierno, de los problemas que tengan ni unos ni otros. Todos deben cumplir, como es natural, sus compromisos y la ley, y en este caso la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que está en este momento a debate en las Cortes. Pero nosotros hemos tomado en esta primera etapa de nuestro Gobierno algunas decisiones que creo que deben ser ponderadas. En primer lugar, le hemos duplicado el periodo de tiempo en el cual las comunidades autónomas tienen que devolver lo que recibieron de más por las liquidaciones de los años 2008 a 2009. Le hemos aumentado o le hemos adelantado el plazo de los ingresos a cuenta para resolver problemas de liquidez. Y hemos hecho una operación que nunca se había hecho en España, que es una operación muy importante, por importe de 35.000 millones de euros, que van a prestar los bancos para que se puedan pagar a los proveedores de las comunidades autónomas y corporaciones locales, y que va a aliviar la situación de las instituciones, pero sobre todo va a aliviar la situación de muchas pequeñas y medianas empresas y grandes y de muchos proveedores de las distintas administraciones. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos meses. El día 30 aprobaremos los presupuestos y después haremos más reformas estructurales, es decir, todas las que sea necesario hacer. Insisto, eso es lo que vamos a hacer en esta legislatura para sentar las bases de una economía moderna que crezca de una manera sostenida y estable. A partir de ahí me habla usted de un asunto por el cual usted hace bien en preguntar, porque sin duda alguna está de actualidad, como hemos visto estos últimos días, y me dice, ¿se siente usted presionado? Incluso me parece que ha utilizado la expresión chantajeado. Le digo que no. No, porque eso es un estado anímico y yo en este momento lo que estoy es animado. Tenemos por delante una tarea gigantesca y me voy a concentrar en lo fundamental. ¿Y qué voy a hacer?
Pues voy a trabajar para que no se llegue a situaciones límites. Voy a trabajar para que no se llegue a situaciones límites. Voy a escuchar y voy a hablar y no voy a hacer nada que no me parezca sensato y razonable. Y dentro de estas cosas, pues cosas que no sean sensatas y razonables, está el no adelantar acontecimientos. La prioridad en este momento de los españoles es el crecimiento y el empleo, y yo estoy en ello, y a partir de ahí intentaré que nadie llegue a situaciones límites. Me parece que lo que necesita España en estos momentos es que todo el mundo esté pendiente de lo que es el gran objetivo nacional, porque las cosas no están nada bien, que es crecer y crear empleo. Y a partir de ahí, pues oiga, ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Pero insisto, de lo que se trata también es de evitar, justamente y razonablemente, que se produzcan situaciones no deseadas. Y en eso es en lo que yo voy a trabajar. Señoras y señores, muchísimas gracias y muchas gracias una vez más a don Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente.